Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero que esta vez sí funcione este vivo que estamos haciendo, que las complicaciones tecnológicas no nos traigan problemas. Bueno, claramente internet, datos, se complica un poquito. Ahí Leandro se acaba de unir, lo voy a invitar a que sigamos conversando sobre su libro. Mientras esperamos que se conecta, bueno, vamos a esperar que Leandro... ¿Me escuchás bien, Leandro? Perfecto, pero para que puse la cámara al revés, ahí estamos. Ahí estamos. Tranquilo, tranquilo, te escucho bien. No sé si era mi conexión, la tuya, me había pasado datos. Yo probé Rarísimo. otros vivos y se veían, así que no sé si. No, no, por ahí fue que me pasé a datos en un momento porque no confío en el wifi de acá y datos me dejó una mala pasada. Así que bueno, estábamos charlando sobre Martín Gamarota y sobre la poesía de los 90. Correcto, que era como el primer movimiento mío que vino creativamente hablando después de esta ruptura con la narrativa que implicó la lectura de Saber, ¿no? Como para redondear. Eh, Sí, Primero fue un proyecto, no fue un proyecto, empecé a escribir cosas sueltas que tenían que ver más con lo cotidiano, con lo íntimo, bastante influido por la poesía de los 90. Eso derivó en un librito de unas 50 páginas que finalmente edité yo, se llamó 13, eh, 13, sí. sí, del cual imprimí 100 ejemplares, distribuí un par entre amigos y el resto los tiré. Eh, Cosas que no me puedo explicar. Eh, Y después de esa experiencia llegamos ya finalmente al proceso de Monoimi, en donde sí, Saer había sido un quiebre para mi relación con la narrativa y el germen inicial por ahí de mi relación con la escritura más fragmentaria y otro tipo de expresiones. eh, Creo que el segundo quiebre fueron Gamarota con Punctum, eh, un texto que me marcó mucho que es, que no influyó por ahí en Monoimi, pero que sí, me influyó a mí, que es un hombre amable, un cuento largo de Marcelo Cohen, que lo cito siempre porque terminó influyendo en Monoimi porque hay un par de personajes que me di cuenta después de haberlo escrito, nombres y objetos, el tabunco, el ojo que anda por ahí dando vueltas, una escultura de un ojo, Sí. que salieron de ahí sin que yo me diera cuenta. Y el último gran quiebre de mi relación con la literatura, que es Libertela. Eh, Después de haber leído Settel, yo creo que entre Libertela y Punctum de Gambarota es donde están Ah, que creo que es la forma también, ¿no? Es donde más por ahí se nota. Están las dos grandes influencias de Monoim. sí. Es interesante, ¿no? Porque citas diferentes vertientes de la literatura argentina, ¿no? No es como que te casas con una o con la otra. Me tirás Saer, Libertela, son totalmente opuestos, o sea, en muchas cosas y en otras quizás podrían ser como hasta tipos que pueden estar relacionados en el modo como narran, ¿no? Y es interesante eso, y hasta tirás a Marcelo Cohen, ¿no? Que es bastante reconocido por otra cosa, ¿no? Es más reconocido él como traductor que como narrador. Si bien él es un referente de la ciencia ficción argentina, afuera es más reconocido como traductor. O sea, es así en el mundo literario. Y lo interesante que decís de Gambarota, ¿no? Con tu poesía, que es una poesía que también está muy, muy inmiscuida con los temas sociales, ¿no? Como que no le escapa a eso. No, eso es lo que me parece interesante de tu manera de construir, de ver el mundo, ¿no? De dejarlo en una página. O sea, ¿cómo te atraviesa eso a vos a la hora de crear, básicamente, de escribir? Es raro, hay en Monoimi como una rabia contenida que, no sé, que convivió siempre conmigo, pero que no sé si puedo identificar mucho bien cómo llega a materializarse. Sí, eh, puede que... Hay un cuerpo social en Monovini que yo llamo los dolientes, que, que es como una construcción que yo la, o sea, realmente no lo pensé así, ¿no? Pero retrospectivamente veo que recuerdo mucho una manifestación que hubo en 2008-2009,
Eh, eh, o sea, después de todo el conflicto del campo, hubo muchas manifestaciones en donde empezó a haber, bueno, yo en realidad, y perdón que estoy siendo medio desordenado, pero voy a contar algo que es medio caprichoso. Eh, Contalo, acá podemos hablar de lo que quieras, esto no es una entrevista, acá es una charla. Perfecto. Hay una, un- una recorrida que yo armo, que yo trazo, eh, en en las manifestaciones sociales, totalmente caprichosa, arrancando con las manifestaciones de Bloomberg y coronándonos con las manifestaciones anticuarentena, si querés ahora. Sí, Armé como una gran lectura que se podría hacer si uno quisiera ensayarla, cosa que por ahora no me pasó. Eh, y esto atraviesa los movimientos pro campo, los pañuelos celestes, ¿no? Hay como una lectura, sí, una línea para mí, que arranca con esas famosas marchas por la inseguridad, ¿no? Eh, sí, me acuerdo, la vela, todo ese mambo. Exactamente, todo ese circo que más allá del sufrimiento y del dolor de un montón de seres, ¿no? O sea, cómo se fue empezando a construir a partir de la tragedia una espectacularización ya muy banal y muy Totalmente. lejana, ¿no? Por ahí los símbolos que han tenido otros movimientos y otras protestas, en marcos por ahí, si vamos al caso, mucho más justificados porque atravesaban por ahí a todo el cuerpo social y no solamente a un sector. Pero sin ahondar demasiado en esto, me interesaba lo del el cuerpo social como la queja, como la cosa que duele, ¿no? Siempre hay que pedir por algo que no está Sí, en apariencia, y eso duele. O lo que muestran las pancartas y los cartelitos que pone la gente es como que duele algo, ¿no? Eh, y creo que eso se terminó metiendo en Monoimi, que en realidad originalmente yo le contaba a Sebastián, y él lo retomó en una de las charlas que tuvimos, que si yo veía que en Gambarota había, en Punctum, una cruzada política que atravesaba todo el cuerpo del texto, en mi caso yo creía que en Monoimi sucedía algo muy similar, pero más ligado al cuerpo cultural, ¿no? Como que había sí, una lectura, eh, o sea, varias de los fragmentos, convengamos que Monoimi es como un texto fragmentario, que cada unidad por ahí tiene un sí, sentido en sí, pero que arma posibles sentidos en la totalidad, cuando uno los lee o los consume por completo. Bueno, en algunos de estos fragmentos se deslizan algunas lecturas mías hacia lo que sería el campo cultural actual, contemporáneo, ¿no? No solo literario, sino cultural en general. Yo creo sí. que esa línea es más política y en mi caso es más cultural. Sebastián reparó en eso y yo creo que es cierto, pero el cuerpo de los dolientes terminó interviniendo también generando la intervención o la llegada de lo social político a Monoimi. Yo siempre digo que Monoimi es como un libro que está en contra, no se sabe bien de qué, pero que es un libro en contra en contra de los dolientes, en contra de la cultura, que está representada por una gorda desmembrada en Monoimi, que se le van cayendo las extremidades y va sangrando. Y alrededor está como el gremio de la cultura tratando de beber de esa sangre. Eh, es un libro en contra, pero sí lo social lo veo como por ahí intervenido ahí, incluso en la figura inesperada de Alfredo Casero, que también aparece nombrado sin su apellido, pero como un aura muy de los 90. Hay publicidades de los 90, o sea, yo me fui dando cuenta con el tiempo que es un libro que tiene un pie muy puesto en los 90 y que yo creo que marco como un límite claro, tanto social como Sí. cultural, de los 90 para acá. Y me parece que todo lo que leo, todos los mambos contra los que Morini se manifiesta, sociales, culturales, políticos, eh, tienen como su base, su caldo de cultivo en los fines de los 90. Eh, ahí es también es la década anterior, la que crecí observando por ahí como un niño que estaba empezando a ser adulto, por decir así, ¿no? Sí. Coincido porque somos de la misma generación, yo soy del 86, vos soy del 84, así que te entiendo, ¿viste? Estamos atravesados por el mundo noventoso, ¿no? La construcción
de como también el hecho de que la política era una mala palabra o que todos los políticos eran una mierda, ¿viste? Y que decantó en el argentinazo y en el que se vayan todos. Que se vayan todos. Pensaba hace un rato que dijiste Cohen y pensaba cuando la leía, ¿no? Cuando dijiste tengo una influencia de Cohen y pensaba en el tema de los dolientes, como la manera en que llamás a las personas que básicamente les duele un poco el mundo o el sistema, por decirlo de algún modo, ¿no? Pensaba, no sé si leíste la novela de Marcelo Cohen, ya que te gusta, algo más. No, no lo leí, no lo leí. Pero Bueno, contame. ¿Qué viste? algo más es una metáfora, ¿no? No, una metáfora no, mejor dicho, es una analogía. Sucede todo en el delta panorámico, que es el universo que crea Marcelo Cohen, para los que no lo conocen o no lo conocen. Y algo más es como una especie de analogía del 2001 de Argentina. Bastante interesante y todo con el lenguaje que él creó, ¿no? Del delta panorámico. O sea, es como que pensaba un poco, decís, Cohen está ahí también, ¿viste? Con el tema de cómo le pones otro nombre o cómo jugás un poco con el lenguaje para llamar o no ser tan evidente, ¿no? A la hora de decir, che, mirá, esto es lo que los cagó todo Argentina, cagó a la sociedad, de este modo. Decidís de un modo, ¿no? Como jugar un poco con el lenguaje. Me gustaría saber un poco cómo fuiste construyendo eso, ¿no? Cómo fuiste construyendo ya no tanto el libro, sino de la escritura, sino cómo fuiste construyendo cada palabra que fuiste pusiendo. ¿Por qué elegiste eso, no? ¿Por qué los dolientes? Es interesante lo que planteas. La novela de Cohen no la conozco, ya me diste ganas de leerla, pero mirá, antes de responder exactamente lo que preguntaste, los intentos que yo tuve para novelar o para escribir narrativa, que por ahí hay alguna cosa en la que eventualmente vuelva, tenían que ver también con la construcción, no del universo, pero sí de una ciudad eh, mal llamada ahora distópica, me aburre la palabra, pero en donde había un evento que había pasado, grande, que yo nunca supe construirlo, y me interesaba plantear distintos espacios de una sociedad después de un evento que la alteró para siempre. O sea, esa era una de las iniciativas en las que yo quería escribir. Creo que Monoimi tiene algo de eso también, o sea, tiene algo ¿Sí? de la ruina. ¿Sí? Y el proceso en sí, de cómo llegué a construir eso a nivel del lenguaje, tiene que ver con, te diría que frase a frase. Eh, Recuerdo, por ejemplo, como para que se ilustre, recuerdo una vuelta, yo en ese momento vivía en una casa en Villa Urquiza, donde tenía un piso, arriba un estudio, que ya no tengo, pero recuerdo que había impreso en una hoja por separado todos los fragmentos que tenía de Monoimi, cada uno en una hoja. O sea, eran como 80 hojas, Wow. y las pegué por todas las paredes. Y recuerdo que iba viendo frase a frase, palabra a palabra, qué se podía tachar, qué se podía cambiar. No lo digo para jactarme, ni mucho menos, porque No, no, eh, no. no soy Una construcción, una manera de crear, básicamente. no soy de los que creen, viste, en el trabajo minucioso y demás. No, no me gusta la idea de la literatura como un trabajo, no me gusta la idea del oficio, no me gusta nada de eso. Sin embargo, si marco a Cohen como una influencia, tal vez la mayor influencia de Cohen en mí haya sido esta cosa del vocabulario, ¿no? Porque hay palabras que yo nunca había usado en mi vida en narrativa, hay modos de llamar algunas cosas que algunas fueron espontáneas y otras fueron buscadas. Los dolientes realmente no sé cómo sucedió, pero me acuerdo que pasé un tiempo, un par de tardes, tratando de buscar eh, una palabra que expresara todo lo que yo quería expresar de ese cuerpo social que yo en ese momento no lo veía tan claro, pero que arrancaba con las marchas de Bloomberg y terminaba en ese momento no con la anticuarentena, porque todavía no había sucedido, pero sí con estas manifestaciones en automóvil, ¿no? Eh, y salieron los dolientes porque me parece que la idea de algo que duele y la idea de la utilización por parte, no solo de los medios, sino del dispositivo social mismo en el que vivimos,
la utilización del dolor y cómo se construye, cómo el dolor termina siendo importante en una sociedad a partir de quienes no lo padecen. O sea, esa es la idea Sí, central. Por eso el dolor y los dolientes terminó siendo esa la palabra que cuajó. Porque eh, si yo miro la manifestación de Bloomberg o miro otras manifestaciones, yo qué sé, la gente que escribí no está toda doliendo porque no lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo pasó? Que algo tan puntual pueda hacerse carne en un montón de otra gente que incluso por ahí es de otro estrato social, que nunca por ahí se vio, cómo se instaura el dolor y cómo el dolor claro, es una manera de adquirir clase, cómo el dolor es una forma de igualarse en clase. Es decir, me duele lo mismo que a tal, entonces yo estoy ahí arriba, porque me quejo de lo mismo. Viva exacto, la República, etc. Entonces, creo que muchas de las palabras y muchas de los conceptos que suceden en Monoime que sucedieron, como los dolientes, o como por ahí otras ideas que tienen más que ver con la rotura de la identidad, con sí, salen un poco de unas lecturas más científicas que tuve en ese momento, tienen mucho que ver con ahondar mucho para expresar un concepto, pero no por erudición o por querer dar con la palabra más linda, sino por querer dar con la palabra justa, que en sí, mi compañía personal expresara las cosas que yo quería expresar. Ahora, si eso alguien después lo lee del mismo modo que lo leí yo ya no lo puedo, no lo puedo garantizar, no lo puedo asegurar, y si sucede me parecería un milagro fantástico. Pero, pero sí creo que que hubo una búsqueda inesperada para mí, porque vengo de una manera de escribir y de una formación que no tiene mucho que ver con eso. De hecho, soy periodista también, o sea, vengo más de la fluidez a la hora de armar frases que de la búsqueda de un concepto más preciso. Y creo que sí, terminó viendo un trabajo que hasta a mí me sorprendió. Y siempre cuento que fue un libro que tuve como que terminar abruptamente porque si no iba a tener final, ¿no? Lo reescribí 200 sí. millones de veces, hubo muchas versiones, esos papeles que te dije que puse en las paredes cambiaron de lugar 200 veces. Eh, Fue tortuoso, no la pasé bien haciéndolo. Ahora en retrospectiva lo veo como un divertimento y estoy muy contento, pero no la pasé nada bien, o sea, la mayoría del tiempo, era como una pelea escribirlo. Claro. Porque hasta que Era, llegás a los era una 2000, pelea, rechazás 10 por ahí, y esas 10 que rechazás eso es una mierda, es un embole. claro, claro, claro. O sea, hay un trabajo de orfebre, ¿no? De búsqueda de la palabra adecuada. Justo dijiste, justo iba a hablar un poco de periodismo, ¿no? Que justo lo mencionaste. Yo soy periodista, me dijiste. No tiene nada que ver con el periodismo esto, ¿no? No. Si vos me decís, Leandro Diego es periodista y me dan este libro, y te digo, ahí no parece. Es porque la escritura no decanta eso, ¿viste? Porque hay algunos otros escritores o escritoras que le podés encontrar en su escritura o le ves los hilos, ¿no? Que viene el palo de la crónica, ponele, o de la pirámide invertida, yo qué sé, o de la búsqueda de la noticia, de relatar. Acá es otra cosa, ¿viste? Y acá viene mi pregunta que es vinculada con el periodismo. Vos te despojaste a la hora de escribir, que me decís que, bueno, Sager te ayudó a romper con determinado modo de narrar o cómo encontrar la literatura. ¿Cómo rompiste con el periodismo para escribir este libro? ¿Cómo rompiste con eso? O sea, o podés ir por dos caminos totalmente diferentes, porque hay gente que se siente muy influenciada, por eso se les nota, por eso te digo. El Ni periodismo para idea, mí es sucedió. mis viejos son periodistas los dos y no ejercieron Ujú. o ejercieron prontamente unos años hasta que nací yo. Ponele. Hablando con mi psicóloga hace un par de meses atrás, varios, antes de la pandemia, hablábamos de esto del periodismo, que yo finalmente nunca le encontré la vuelta como profesión, y ella me dijo, bueno, que capaz el mandato familiar no era estudiar periodismo, sino estudiar, recibirse y no ejercer. Me quedo pensando, me quedo dando vueltas, como mandato cumplido, y la verdad es que mi relación con el periodismo hasta ahora para mí es una incógnita. O sea, yo cada tanto escribo cosas que no sé
cómo catalogarlas. Creo que son periodísticas, pero no caben dentro de ningún género o de ningún medio. O sea, yo he mandado notas en medios y no tengo respuesta porque claramente yo las leo y digo, esto no es periodismo, no, como un híbrido. Yo te diría que es otra ruptura la del periodismo. Mi vida es una sucesión de rupturas involuntarias, ¿no? Yo quisiera que hubiera más continuidad en mí, pero es así. O sea, arranco algo, lo rompo y así voy avanzando en la ruptura. Sí recuerdo, y por ahí lo que lo que se puede vincular con Monoimi, es que en cierto momento yo me fui del periodismo así como me fui de la narrativa. Dije, bueno, esto no es para mí, chao. A raíz de Sigurat, que fue esta experiencia de reseñar libros de una manera distinta, o sea, el que quiera, o la que quiera, o le que quiera, investigar, va a encontrar reseñas muy extrañas en donde yo incluso hablo en primera persona en las reseñas, cosa que no se hace, y cuento experiencias mías, o sea, si Monoimi terminó siendo como mi regreso a la literatura post-crisis, después de Saer, yo creo que hay, o intenté que haya, un regreso a la escritura periodística, por lo que en su momento era una versión de las crónicas, que también eran fragmentarias, ¿no? O sea, la idea de trabajar en bloques, de no escribir textos que tengan un tema, sino de hacer una especie, no te digo collage, pero sí trabajar con que el sentido se arme a través de la suma de las partes. Entonces, en vez de Totalmente, sí. escribir una reseña de cine o de una reseña de disco, escribía un párrafo sobre un disco, después había un párrafo sobre una experiencia personal mía que podría decantar en una crónica, pero que no lo era. Fui descubriendo que podía expresarme de una manera más genuina a través de bloques y a través de jugar mucho con los intervalos entre esos bloques, cosa que también está presente en Monoim. Entonces, Sí, creo que va a terminar esto dando algún formato personal, algún género personal para expresarme también a nivel periodístico, en algo que va a mezclar por ahí reseña, comentario, ensayo con crónica, como una especie de, sin decantarse por ninguna, porque hay desde ya una inconformidad mía y una insatisfacción con todos los géneros preestablecidos, formatos preestablecidos, que también fue un tema que me hizo sufrir mucho, porque sentía que me quedaba cada vez más solo, porque yo veía a mi alrededor a todos los que estaban produciendo junto a mí, y todos iban por otro lado, y yo hasta hace muy poco tiempo me esforzaba para tratar de encajar en determinados formatos, hasta que llegó un momento que me eché las pelotas, ya tengo más de 30 y pico de años, no se puede seguir fingiendo lo que uno no es. no. Entonces empezaron a brotar de mí maneras de expresarme que son más genuinas, que incluyen a la ruptura dentro de sí, porque yo soy eso, en mi esencia, pero sí, de periodismo Monoimi no tiene nada. Tal vez pueda haber algún vínculo entre Monoimi y el periodismo, si yo en el futuro, mediano plazo, sigo desarrollando mi beta periodística, que hoy la estoy desarrollando en mi blog y en Centro Hausa, una página que tienen unos amigos conocidos, donde también escribo sobre cultura con este formato. Por ahí arranco hablando de IT y termino hablando de un festival, La Grande, no sé si conoces los Sí, shows. sí, 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 la grande, sí. Bueno, y por ahí termino contando una experiencia personal que me pasó a la noche. Me siento cómodo en esos formatos, no me siento tan cómodo en los formatos y géneros preestablecidos. No soy de aquellos que pueden entregarse a, bueno, la crónica y ejercerla Sí, con sí. justeza, ¿viste? No es una cuestión de ser contra o ser anti por el hecho de serlo, es No, porque no, no no. puedo. Es lo que te sale. Es lo que te Sí, sale. tal cual. Una limitación que creo que después de los 30 y pico la tenés que obligadamente convertir en fortaleza, porque si no, básicamente abandonás todo. O sea, Sí, o sos lo que sos o no sos nada. Ya no puedes mentir después de cierta edad, me parece. Eh, sí, 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 sí. Así que no, de periodismo no hay nada salvo esta ruptura. A mí me parece interesante que hace un rato dijiste, mi vida es una ruptura
me gustaría que haya una continuidad. Y me parece muy loco, ¿no? Porque Monoimi no, si bien vos decís, es fragmentario, es continuo todo el tiempo, es un texto continuo. O sea, hay una paradoja, ¿no? Que hace un rato hablamos de tus paradojas a la hora de construir o de crear, ¿no? Que dos vertientes totalmente que parecen disímiles, pero si la ves de cerca, por ahí no son tan disímiles. Y es interesante que decís esto ahora, porque es como está la ruptura, pero también hay una continuidad. Sí, Esa es y la búsqueda. ahí es donde yo veo la gran contradicción y a su vez la gran... o sea, es una paradoja y es una contradicción, pero es también donde se encuentran mis dos grandes energías mías, que por un lado está la energía creativa y por el otro está la voluntad de inserción en el espacio cultural, ¿no? La voluntad de hacer o no hacer. Eh, Vos habías mencionado antes la aparente incoherencia, o más que incoherencia, digamos, la poca relación aparente entre las influencias de Monoim. Bueno, es cierto. Eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con que Monoimi fue escrito al calor de la lectura digital y la mayoría de los libros que yo leí durante Monoimi, incluso Punctum lo leí en PDF, yo no lo tengo Punctum, lo leí 200 millones de veces y es un libro que no tengo. Eh, entonces, el azar creo que en parte viene porque fue la primera vez que yo pude, me compré una tablet, me compré un iPad en su momento, y a través de Scribd fue la primera vez que pude leer en vivo, linkeando textos. Viste, qué sé yo, me leía un libro de Maurice Blanchot, El espacio literario, que mencionaba algo que me interesaba. Iba, lo Sí, buscaba, y antes de terminar de leer el libro de Blanchot, estaba leyendo ese link que. Entonces, ese azar que vos ves, probablemente tenga que ver con eso, que es con la lectura, el vivo de la lectura digital. Completamente diferente a la manera de ver que yo tenía un tiempo atrás. Tomaba una nota por ahí del libro que citaba alguien y por ahí me lo compraba, por ahí no. Esto era como inmediato. Y eso me fue llevando a diferentes azares. Y la mayoría de los libros que me terminaron influyendo los encontré navegando, yendo de link en link. Eh, Creo que el azar tiene un poco que ver con eso, el azar en las influencias. Un poco. claro, Eh, es interesante porque es una lectura del hipervínculo constante. Te vas metiendo en una ventana, en otra, otra, otra y otra. O sea, el uso de Script, lo que te permite esa plataforma es como tenés ahí un universo a tu disposición de libros que decís, acá hay un acervo interesante, ¿viste? Es como una biblioteca, también es complejo saber dónde meterte, dónde bucear y también qué usar, ¿no? A la hora de producir. Porque es sí, como sí. me decís, leí un poquito de esto, me metía por acá, iba por acá, es un maremoto de información, ¿viste? Muy intenso, muy intenso. De hecho, yo siempre digo que todo este proceso de lecturas, de quiebres y demás, a mí me deja al borde del silencio. O sea, todo lo que yo atravesé en la lectura digital me llevó a... Terminé leyendo papers, o sea, viste que pasan esas cosas. Terminás leyendo por Sí, ahí sí, un texto que sí. escribió alguien, un estudiante de letras, que subió como preparación para una tesis y te lo lees y está bueno, es un quilombo. Sí, Un mapa en vivo, un mapa de lectura en vivo. Y todo ese tipo de lecturas eh, me dejaron, quedé también como bombardeo, qué sé yo, leí mucha crítica en esa época también. Eh, y me dejó como ahí al borde del silencio. Y Monoemi también es fruto de eso. Eh, sí. yo creo que es un cierre. No sé qué va a salir después de esto. Yo no me veo, por ejemplo, escribiendo otra vez un texto fragmentario. Eh, no sé dónde me llevará la vida, pero no me veo ahí porque ya sentiría que me estaría repitiendo. Eh, no sé, tal vez no haya nada tampoco, o sea, se coquetea tanto con el silencio que no lo sé. Tal vez es un libro en que es un estallido y andás a ver de ahí cómo volvemos. Sí, sí, sí. O sea, son momentos. O sea, claramente tu carrera, tu vida, tu modo de ser con la literatura, tus vinculaciones, son como pequeños estallidos y ya me decís, bueno, rompí con el periodismo,
rompo con una manera tradicional de narrar, me estoy reencontrando, me dijiste que tuviste Sigurat, o sea, como caminos diferentes, ¿viste? Como que vas tratando de encontrar. Y acá es como que me decís, no leo poesía contemporánea, claramente, ¿no? Se nota porque, y ahora entiendo un poco más la construcción del libro, ¿no? De ese buceo extremo por script, leyendo papers y vaya a saber qué, ¿no? Porque me ha pasado, te entiendo, porque comparto eso mismo que vos hacés. Estoy todo el tiempo buscando referencias y me meto. Y hay un tema, es como de todo ese caos, ¿no? Porque salió de este libro y ahora entiendo un poco más el hecho que decís, lo hubiera seguido escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Es, si es, se es, es, encuentra el mundo, es ¿qué más? interesante también las dos patas, Sí, porque hay una pata, vos me decís, está la pata social, ¿no? Que tiene Monoimi, y también está la pata tecnológica del dispositivo que no se ve, y está en la construcción, es la hora de construir hoy en día leyendo digital. O sea, vos me decís, no tengo el libro de Gambarota. Sí, lo tenés, sí, lo claro que sí, tenés, claro que sí. lo tenés con vos, lo leíste 200 veces y lo tenés acá también. O sea, pensemos que la literatura fue primero una construcción oral que se iba pasando. O sea, lo que cambia es el dispositivo en realidad. Eso es lo interesante también. Ahora que estoy pensando un poco, hablando del proceso creativo de Monoimi con vos, pienso un poco también en cómo está construido el lenguaje y cómo está construido el libro en sí, ¿no? El tema de la oralidad. Es interesante, Sí, sí, no. es interesante eso, porque está presente, no lo había pensado, ¿viste? De este Sí, punto de vista, con el tema de pensar un poco la literatura tuya en relación con el dispositivo, ¿no? Está bueno, ¿viste? Como para ver cómo uno o cómo vos vas cambiando tu manera de escribir. Porque me imagino que en Nocturnos, que es un libro de cuentos que vos hiciste, ¿no? Nada que ver. resto. Restos Nocturnos, perdón. Nada que ver. Sí. No, no, olvídate, es un texto, un libro que afortunadamente no existe más ni se consigue. Muy de iniciación, publicado muy prematuramente, pero sí, no, un universo diferente. Yo era una persona diferente también. Pero lo que decís de la oralidad y de cómo eso se relaciona con por ahí el mapa de lecturas atravesado por lo digital es una cosa en la que vale la pena pensar, porque si, por ejemplo, me tuvieras que preguntar, cuando me preguntan a veces por influencias, a mí me cuesta mucho responder más allá de lo que hablamos, porque digo, qué sé yo me formé, hubo un quiebre tan grande en mí que lo que fueron mis influencias en la primera etapa no tiene ningún eco acá. Sin embargo, por ahí me terminan influyendo voces como la de Bilardo, no, no te rías, o como No, la de no, no, Moria yo lo banco, el doctor. Moria Kazan, oralidades que yo siempre destaco que tienen una potencia, que si uno pudiera escribir con la fuerza de esas voces, está todo hecho. Y creo que lo fragmentario es una manera, o al menos la que yo encontré, de salvaguardar la potencia, de que la potencia oral no se pierda en la construcción de una narrativa. No digo que no se pueda hacer a través de una narrativa, digo que yo no lo puedo hacer. Eh, y me parece que gran parte del trabajo, si se quiere, o de la forma que termina teniendo Monoimi, tiene que ver con salvaguardar esa potencia. De hecho, hay voces en Monoimi. Está la voz de Darlit, que es una voz súper potente, y que la única manera que yo tuve de que esa potencia se mantuviera viva era cortándola, Sí, interrumpiéndola y que aparezca diseminada y para que no se me apague a mí mismo la voz de Darlet a la hora de componerla. Eh, y sin dudas eso tiene mucho que ver con las lecturas digitales, con la manera de leer, el hipervínculo. Ya la fragmentación está en la lectura, entonces es muy difícil que sí, no. De hecho, si no llegara a la escritura, habría que preguntarse cosas, me parece. Eh, sí, cuando sí, uno sí, sí. Es interesante lo que decide Bilardo y de Moria, ¿no? Porque son personajes de la cultura popular argentina que por algo son tan particulares, ¿no? El modo de decir y el modo de sentir, ¿no? Porque uno cuando dice también siente mucho. Es como, Bilardo no es lo mismo, es Gatorade señorita que lo digamos vos, yo o el tipo de la esquina, ¿viste? O sea,
es un modo de enunciar, un modo bastante particular que me digas que te estás atravesado por esa oralidad, ¿no? Porque es una oralidad, bueno, no me parece igual tan loco ahora que lo pienso, si me decís que, bueno, en Monoimi está todo este componente social, no me parece loco que haya una mirada oral, mejor dicho, una oralidad vinculada a lo popular, ¿no? A los personajes populares, no a lo popular en el sentido de conurbano, barrio bajo, sino al personaje popular. Bueno, Interesante eso. termina apareciendo Don Yatel, que yo no sé si llega a ser un personaje popular, pero que es el personaje de una canción de Rubén Patagonia, que me llega también durante la construcción de Monoimi, y que hay muchos personajes dando vueltas que me ha costado después rastrear, pero por ejemplo el de Don Yatel tiene vínculos con lo de Moria y lo de Bilardo que recién hablábamos, porque es como un ícono, y incluso Rubén Patagonia es un tipo que si vos lo escuchás ¿Sí? también, como que potencia, viste, pesada. Eh, Tanto en Moria como en Bilardo, como en estas voces que yo muchas veces quise analizar incluso, escribiendo, el único para mí son los que en un punto abandonan el sentido y solo pareciera que hablan para sí mismos. Y uno es como el espectador de un lenguaje propio. O sea, en un punto no te están hablando a vos, en un punto están hablando ellos. Y a mí me parece que en eso, en ese dispositivo, eh, en esa cuestión de escuchar una voz que no está pensada para que vos la entiendas, simplemente es una potencia que avanza arrolladoramente y vos expectás esa voz como televidente, ponele, o como lector, ojalá en el caso de Monoimi. Me parece que hay algo ahí que es muy importante para mí y que está como en el germen de lo que yo busco en una experiencia artística, eh, que es eh, asomarme al sentido. Entender, pero asomarme a un sentido por ahí general que nadie me está diciendo y también confiar en que ese sentido existe. Porque vos la escuchás hablar a Moria o lo escuchás hablar a Bilardo y vos sabés que los tipos están hablando, es una verdad, vos no la entendés, pero lo que están diciendo es ¿No? algo no podés dudar ¿Sí? de esa potencia, no puede no ser verdadera. Bueno, ahí hay algo que a mí me moviliza mucho eh, y que realmente es algo que busco como experiencia y me encantaría que el Monemi lo produzca parte. Eh, y es algo que nunca había pensado esto, Joel, tan claramente como lo estamos charlando ahora. Sí, porque me parecía interesante, ¿no? Como lo que me dijiste, el tema de la oralidad, ¿viste? El hipervínculo, son cosas que a mí me interesan mucho también y por eso lo veo como ahora en la construcción, en el libro lo encontré, ahora que lo pienso, ¿viste? Pensando en voz alta, uno cuando piensa en voz alta una obra, justamente con el autor es mucho más rico, ¿no? Ver cómo construyó el libro. Y ahora que, que me parece que es clave, me gustaría saber, para ir concluyendo, ¿cuál fue el primer momento que tenés vos con la literatura? ¿No? La literatura como cualquier forma de expresión, ¿eh? Porque hace un rato dijimos, vos y yo dijimos que el Bilardo es literatura. Sí, sí, sí. Tendría que pensar, a ver, déjame hacer. Un rewind, vas a rebobinar ahí. Porque, Sí, porque sí. la respuesta fácil es liga tal, y listo, ¿viste que te dicen eso? Y no es Sí, así. un recuerdo que yo tengo, hablando de libros, muy, muy patente, es una novela que, vos no sé si recordás que en los 90 sucedía mucho, que había una serie de mucho éxito y empezaban a aparecer novelas de esa serie. O sea, ¿Sí? novelas, bueno, una novela de los Expedientes X. La tengo muy clara, muy clara. Me acuerdo leyéndola en una cama cucheta, o sea, mi hermana dormía arriba, yo dormía abajo, me acuerdo de leer esa novela. No me acuerdo de qué se trata, ni nada, me acuerdo que estaba en Mulder y Scully, pero que no tenía nada que ver con la serie. Compraron la franquicia y la escribí. Rarísimo. Previo a eso, yo era un gran lector de cómics. Bien. Eh, eh, por ahí, el primer acercamiento lo puedo ver ahí. Recuerdo en la primaria, bueno, ahora mirá las cosas que me haces acordar. En la primaria tenía escribí unos cuentos sobre Batman, que no fueron muy bien valorados,
pero no importa, era la parte civil de Batman, digamos, pero no estaban mal. Y lo mejor de todo es que estuve a punto, mirá vos, de ser expulsado de la escuela primaria por escribir unas poesías obscenas. No, Descubrió una profesora. Eh, Así que yo calculo que el primer, por ahí, la primera relación con la literatura como productor debe ser esa. Escribir esos cuentos de Batman y esas poesías obscenas. Eh, que ni siquiera me acuerdo de qué eran. No, tampoco eran obscenas, eran boludeces de niño. Eh, sí, 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 sí. Como lector, sí, yo creo que los cómics, la novela de los Expedientes X, que ya no la tengo, lamentablemente, y Acá Juan acota que hay un cómic de los X-Files también, de los Expedientes X. sí, pero ya eso ya me enteré de grande y no llegué a comprarlo. Bueno, pero sí, 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 recuerdo. Ya me enteré de grande cuando ya leía, cuando ya mi palo era el anime en esa época. Eh, Ah, ya te has como que pasado a otro mambo. sí, 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 más Evangelion, más venía por ahí. Sí, Y Evangelion, sí, sí, claramente. obra cabecera que sigue estando en mi top 10 de obras de expresiones artísticas en las que yo me metido, ¿no? No lo voy a dejar atrás. Y un último acercamiento con la literatura pudo haber sido el primer libro que disfruté, la primera novela que disfruté de verdad, fue El fin de la infancia, de Arthur Clarke. Que Arthur es una, Clarke. sí, es una novela muy rara. Fue muy rara para mí en ese momento porque era un cachorro. Bajan unas naves a las ciudades más importantes del planeta Tierra y no hacen nada. Se quedan ahí. Esa idea como que ya de chico me cautivó mucho. O sea, no hacían nada, después la historia se desarrolla y pasan cosas, pero en principio lo loco era que estaban las naves ahí y no hacía nada. Y la gente seguía Claro, viviendo igual. te perturbó la mente un poco que haya algo ahí arriba que nos esté observando y que no haga nada. Correcto. Interesante. Que Interesante, justamente interesante la gente manera alrededor sigue de. viviendo igual. ¿Viste? O sea, ahora me pongo a pensar eso, con las manifestaciones de Bloomberg y demás, se arma una cosmología que, bueno, la dejo para los críticos. Sí, 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 pero hay mucha tela para cortar de todo esto que me acabas de contar. O sea, primero Batman, ¿no? Los cuentos. La poesía obscena. La poesía obscena, o sea, es loco, ¿viste? Como empezar a escribir de ese modo. Es como también rupturista. Me decís, bueno, yo voy rompiendo. Bueno, eras un niño escribiendo eso. También es bastante interesante hacer como una línea temporal porque si uno empieza a tirar, yo amo la semiótica, ¿no? A mí me Claro. gusta mucho pensar en las huellas que hay en los discursos y ver las condiciones de producción de un discurso Sí. propiamente dicho. Y veo ahora que me contás todo esto y pienso en Monoimi en función de eso y bueno, acá hay algo interesante más para volver a releer, ¿no? Es como decir, Se vamos a ver si empieza, encontramos todas estas cositas que se dijo empieza Leandro. a, se empieza a caer la idea de ruptura, ¿no? La idea de que no hay una continuidad, hay una continuidad más clara, clarísima. Pero bueno, sí, a mí también me interesa mucho la semiótica y la semiología, y fue en su momento también eh, una de las lecturas, una de las materias en las que me inmiscuí y también me complicó a la hora de relacionarme con el periodismo y con la narrativa, porque, viste, tuve un profesor que me dijo la semiótica no te va a hacer feliz y lo único que te va a traer son preguntas. Eh, Sí, o sea, bueno, haciendo un link con esto con Libertela, que de semiótica tiene bastante, sí, puedo decir que por ahí me interesa, es algo que quería decir, ¿viste? Porque Sager era el primer quiebre y Libertela era el segundo. Que yo tenga noción, Libertela es el único tipo que yo leí que lo único que hace es preguntar. O sea, que no. Viste, vos salís de sus lecturas y no salís con respuestas, salís con preguntas. Y en una tradición literaria nuestra, en donde cada escritor tiene su decálogo de ensayos, esos 4, 5, sí. 10 que él mismo escribe para indicar cómo debe ser leído, eh, que un tipo haya dedicado toda su obra a plantear preguntas, a mí también me conmueve bastante y es como un tipo que dejó una marca grande, porque no hay ninguna respuesta en Libertela, así como tampoco lo hay en la semiótica, ¿no? La semiología es el universo de las preguntas. Bueno, Libertela y su obra para mí fueron eso también. Y la idea de que por ahí para escribir no hace falta responderse nada, o sea, no tiene que haber una
estética o una ética de fondo. No tiene que haber el concepto de ficción, volumen 1, 2 y 3. Aún siendo yo un gran admirador de Sartre. No tenés que andar teorizando o ensayando para justificar tu obra. Podés avanzar por el camino de la pregunta hasta desaparecer. Sí, 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 sí. Y tampoco lo haces de un modo consciente eso. O sea, es como, sucede también. Es la manera de vincularte. O sea, me decís Libertela, ¿no? Es como loco. Claro, sí, Libertela tiene mucho de semiótica, ¿no? Largo de Saussure, por ejemplo. Eh, pero lo interesante es como dijiste como la semiótica también te dio más preguntas, ¿no? Porque es una disciplina, más que una ciencia, es una disciplina, ¿no? Que te da preguntas. Bueno, y también te deja preguntas. O sea, eso es interesante. Me alegro mucho. Me alegro mucho porque no te digo que lo busqué, pero que alguien, o sea, si genera eso, está dentro. Me doy por hecho, porque es la intención, porque no fue la intención buscada, pero es lo que me pasa a mí cada vez que una experiencia artística me atraviesa. En la charla con Nico Correa en el Festivalón, mencioné, Nico Correa, eh, mencioné a un concepto que dijo Germán Martitei el otro día en Masterchef, eh, un programa que miro con muchas ganas, y hablaba del aftertaste, que es un concepto nuevo para mí, ¿no? Es como que una vez que vos comes un pedazo de milanesa, te lo comes, lo tragas, y a veces en algunos platos viene un saborcito después de haber tragado, ¿no? El aftertaste. Descubrí que existía ese concepto, ¿no? El aftertaste. Bueno, perfecto. El aftertaste en mí siempre se manifestó artísticamente como pregunta. O sea, Evangelion tiene aftertaste. ¿Qué me da? Sí. Preguntas. La semiótica tiene aftertaste. ¿Qué me da? Preguntas. Libertela tiene aftertaste. ¿Qué me da? Preguntas. Saer también. Bueno, cuando las cosas vuelven y vuelven en formato de pregunta, en mí se quedan para siempre. Entonces, si Monoimí genera eso en alguien, yo estaría muy contento porque las preguntas tienden a quedarse más que las respuestas. Sí. Al menos en mi experiencia. Sí, 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 sí. O sea, a mí me gusta mucho el cine de David Lynch, ¿no? Un tipo que te genera preguntas constantemente, ¿no? Cuando decís, ¿qué onda esto? Eso es lo interesante de la obra. Me parece que una obra también te marca cuando te deja una pregunta. Si te puede conmover, ponele, ¿no? Una obra, y ya. Pero si te deja una pregunta, ya está. Y Eso, lo que pasa es que eso es. la pregunta te la lleva. Yo también soy un gran espectador de Lynch. No lo quise nombrar porque sé que te gusta mucho y no quería que suene, vista que iba a lo seguro, ¿viste? Voy a hablar de Lynch ahí con Joel, no, entonces lo dejamos. Y tiene la remera, ¿no? Y tiene la remera encima. No lo iba a mencionar, pero sí, y también es un tipo que te genera preguntas, pero que también te genera conmoción estética, ¿viste? Tiene mucho de esto de lo fragmentario y del sentido macro y los sentidos micro. Es un tipo muy interesante. No sé qué opinarás vos de la última temporada de Twin Peaks, pero Todavía no la terminé, la voy deglutiendo de a poco, porque son esas cosas que uno no quiere que se termine. ¿Viste? exactamente. A mí me pasa eso con ciertos artistas. No quiero que se termine esto. Sí, sí, sí. La dosificás. Me pasó, por ejemplo, con Evangelion, me pasó que no veo las películas nuevas porque quiero verlas en algún otro momento, ¿viste? Es como eso. Sí, sí, sí. Quiero que quede ahí como un pendiente, ¿viste? Como, Sí, sí, porque esto va a terminar en algún momento y no quiero. sí, 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 sí. Sí, está bueno, porque eso pasa con obras que lo atraviesan en muchos aspectos, ¿no? O sea, dosificar, digo, no lo quiero seguir viendo. Es como esa cosa que uno tenía cuando era niño, ¿viste? Que no querías que el programa termine o esa Tal cosa, cual, bueno, la tal película está cual, por tal terminar, cual. no querés que termine. Y es lo que pensaba, y hace un rato vos hablabas de Monoimi, como es un libro que podría haber seguido escribiendo, ¿no? Es como, claro, no quiero que se termine esto, y se tuvo que terminar. Sí, se tuvo que terminar, creo, había un goce, pero también ya me estaba volviendo loco. O sea, llega un punto en que Sí, me estaba había que volviendo, sacárselo. había que soltar y por eso también me puso tan contento la publicación y yo creo, no es que quiera volver
a, digamos, hablar de la publicación en forma amorosa hacia ustedes, pero Sí, sí, romántica, romántica. claro, sí, pero sí que realmente yo necesitaba que esto se cierre así. O sea, no podía hacer otro proyecto mío en un cajón, o sea, porque, yendo a otra pregunta que me habías hecho, sobre las paradojas, sobre las contradicciones aparentes y las rupturas, eh, Monoimi es fruto de casi mi silencio, después de todo ese quilombo de lecturas y después de asomarme a todas esas cuestiones que hablamos, pero a su vez está atravesado por mi necesidad de hacer obra, mi necesidad de intervenir. Y creo que es una respuesta honesta y genuina al hecho de que yo haya afrontado esa necesidad en vez de esconderla. O sea, yo necesitaba hacer un objeto, terminarlo y que circule. Sí. Sí, tenía que pasar. Y la verdad que estaba bastante triste porque no estaba circulando ya, me había olvidado del libro, era ya como, ya me estaba convirtiendo en ese personaje que va con su manuscrito, viste, diciendo no me publican, no me publican. Ya me daba un poco hasta de mí mismo. Entonces, menos mal que se dio ahora, fue una gran noticia de 2020, que fue un año de mierda para todos, pero también lo Sí. personal más por otras cuestiones. Pero sí, se choca casi el silencio personal con la necesidad de hacer obra. Y creo que esas dos cosas son las que terminan, eh, mejor dicho, haber asumido esas dos cosas, yo, que estuve al borde del silencio y que a su vez necesitaba hacer obra, exponer algo que circule, son lo que terminan dando la forma de Monoimi, que se vincula con todas las cosas que charlamos. La hermenéutica, la filosofía, todo ese combo se termina expresando en mí porque yo asumí esas dos posturas dentro mío. La de estar al borde del silencio y la de querer Y gritar. a su vez. Claro, claro. Es esa contradicción que en realidad no es una contradicción que son como el triángulo, ¿no? Como que van así. Truc y en un momento se van a cruzar. Es eso. Así que bueno, Leandro, muchas gracias por charlar. La verdad la pasé muy bien. Yo Estuvo muy también, divertido. muy interesado, ¿eh? O sea, la idea era charlar un poquito de literatura, de Monoimi, y los que la quieran o los que la quieran, el libro lo pueden conseguir en nuestra web, añoslu.com.ar. Si no, le pueden decir a Leandro o en las mejores librerías del país. Así que bueno, lean y esperamos los metadiscursos, ya que estamos hablando un poco de semiótica, ¿no? Los metadiscursos sobre Monoimi que ya empezaron a aparecer y van a seguir apareciendo. Los ecos y las resonancias, como diría Libertela, para irnos con él. Totalmente. Bueno, Leandro, nos vemos. Te mando un abrazo. Cuídate y muchas gracias. Hasta la Un próxima. abrazo y un placer, ¿eh? Muy enriquecedora la plática. Muy bueno. Chao, gracias. Bueno, lo vemos a todos la próxima semana. Vamos a estar charlando con Inés Rando sobre su nuevo libro Ser Desierto. Hasta luego. Adiós.